Muy buenas a todos y a todas de nuevo. Vamos a por el último vídeo de este tema, en donde vamos a explicar la composición de funciones y lo que es la función inversa o recíproca de otra, ¿vale? Entonces el punto 4 del tema sería composición de funciones. Y vamos allá. Entonces vamos a suponer que tenemos dos funciones f y g, ¿vale? Entonces, dadas dos funciones f de x y g de x, se llama función compuesta de f y g y se denota por f compuesto con g a la función que transforma o asigna, como queráis decirlo, ¿vale? Que transforma un punto x en g de f de x. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, lo primero, se escribe al revés de lo que se lee. Es decir, cuando leemos función compuesta de f y g, o f compuesta con g, ¿vale? Se escribe al revés, es decir, la f es la que está más a la derecha y la g es la que está más a la izquierda. ¿Y por qué es esto? Pues porque la f sería la primera función que actúa sobre la x, ¿no? La idea es la siguiente. Yo tengo aquí un número x a la que le aplico una función f. Como sabemos de los vídeos anteriores, si yo a un número x le aplico una función, me devuelve el valor f de x. Bueno, pues ahora la función g recoge ese valor f de x, este valor de aquí, y lo que va a hacer es así aplicarle la función g, con lo cual lo que tendríamos sería g de f de x, y esto es lo que llamaríamos f compuesta con g. Como os decía, f compuesta con g es porque primero actúa la función f y en segundo lugar la función g. Por eso lo leemos así, aunque lo escribamos al revés, digamos, ¿no? Vamos con ejemplos, porque es la mejor manera de entenderlo. Vamos a ver. Supongamos que tengo f de x, la función x cuadrado menos x, y g de x, que sea la función 4 partido de x más 1. Voy a hacer la doble composición, ¿vale? Voy a calcular primero f compuesto con g y después al revés, la inversa. La contraria, mejor dicho. G compuesto con f. ¿Qué hacemos entonces? Cojo un valor x y primero le aplico la función f. Recordad que primero se aplica esta de aquí. Bueno, pues si yo le aplico a la x la función x, lo que me devuelve es esto que tenemos aquí, ¿no? X cuadrado menos x. Y ahora a esto lo recoge la g y le aplicamos la función g. Para esto recordad, si yo quiero calcular g de 5, lo que hago es sustituir esta 5 en donde está la x, ¿no? Si calculo g de 7, sustituyo el 7 donde está la x. Bueno, pues yo ahora lo que quiero calcular es g de x cuadrado más x. Es decir, voy a tener que sustituir esto de aquí en donde esté la x. Luego, esto sería g de x cuadrado menos x, que sería 4 partido de x cuadrado más x. Estoy sustituyendo este x cuadrado más x en donde está la x, ¿vale? Más 1. Y esa sería la función f compuesto con g de x. Vamos a hacer ahora al revés. Voy a calcular g compuesto con f. Es decir, primero le aplico la función g, que sería 4 partido de x menos 1 más 1 más 1. Y esto lo recoge la función f. Y vamos a calcular cómo sería f de 4 partido de x más 1. ¿Qué tengo que hacer? En la función f, aquí,
aquí arriba, en donde tenga una X, que sería aquí y aquí, lo voy a tener que sustituir por todo esto de aquí. ¿Vale? Vamos a borrar para que quede esto limpio. Epa, perdón. Bueno, no quiere borrar. Vamos a utilizar el borrador directamente. Vale, perfecto. Ya está borrado. Entonces, recordad que lo que vamos a hacer es sustituir el 4 partido de x más 1 aquí en la función f. Es decir, la función f, que la veis aquí, es primero x cuadrado, es decir, 4 partido de x más 1 al cuadrado, menos x, menos 4 partido de x más 1. Esto sería la función g compuesto con f de x. Como podéis ver, esta expresión y esta expresión son distintas. Y es que la composición de funciones, en general no, la composición de funciones no es conmutativa. Es decir, no es lo mismo componer f compuesto con g que g compuesto con f. Esto es importante, ¿vale? Hay ejemplos, hay funciones en los que sí es lo mismo, pero en general no lo es. Entonces no podemos concluir que sea conmutativa, porque la conmutatividad tendría que darse para cualquier función y para cualquier ejemplo. Vamos entonces con el punto 5 del tema, que sería función inversa o recíproca. O recíproca. Vamos a definir lo que es la función inversa o recíproca de una función y vamos a ver algún ejemplo de cómo se calcularía, ¿vale? Entonces, se llama función inversa. Bueno, o recíproca. De f a otra función que se denota por la f pero elevado a menos 1, f menos 1, que cumple lo siguiente. La función inversa tiene que verificar que si yo compongo la función inversa con la función f, esto me tiene que dar x, y al revés también, si yo compongo la función f con la función inversa, también me tiene que dar x. Tiene que verificar estas dos condiciones. Bien, ¿cómo? Bueno, la idea está clara, ¿no? ¿Cuál es la función inversa de una función? Pues encontrar otra función que al componerla con ella me lleve un elemento en el mismo elemento. Es decir, la imagen del 3 tiene que ser el 3, la del 4 tiene que ser el 4, la del 5 tiene que ser el 5 y así sucesivamente. La cuestión es, ¿cómo la calculo? Bueno, pues el cálculo es muy sencillo. Vamos a hacer algún ejemplo de cálculo. Vamos a suponer que yo quiero calcular la inversa pues, de esta función de 3x más 5. Sabemos que la función se puede escribir también así, ¿verdad? Y igual a 3x más 5. Entonces, para eso hacemos lo siguiente. Para calcular la inversa, lo único que tenemos que hacer es, lo primero, intercambiamos la x y la y. Es decir, en donde veáis escrita una y vais a poner una x y en donde veáis escrita una x ponéis una y, ¿vale? Sería x igual a 3y más 5. Y ahora de aquí hay que despejar la y. Entonces, para despejar la y, voy a seguir aquí arriba, paso el 5 para el otro lado, x menos 5 igual a 3y, y va a ser igual a x menos 5 partido por 3. Esta función de aquí sería precisamente la inversa, x menos 5 partido por 3. Lo podemos verificar, veréis. Si yo compongo f menos 1 con f
de x, esto sería que primero se aplica f-1 de x, es decir, lo primero que aplico es esta función de aquí. ¿Qué es f-1 de x? Pues f-1 de x es, la tengo aquí, es x menos 5 partido por 3. Y ahora, en la función f, que es esta que tenemos aquí, en donde vea una x, yo voy a poner esto de aquí, x menos 5 partido por 3. Esto sería 3 por x menos 5 partido por 3 más 5. Si hacemos cuentas, este 3 y este 3 se me van, ¿verdad? Con lo cual me queda x menos 5 más 5, es decir, x, como queríamos demostrar. Y si componemos al revés, sería aplicar en este caso primero la función f, y la función f es, tiene la ecuación 3x más 5, y ahora en la función inversa, donde haya una x, pongo 3x más 5, es decir, sería 3x más 5 menos 5 partido por 3. Ese más 5 menos 5 se me va, me queda 3x partido por 3, que me quedaría x también. ¿Vale? Como veis, al componer la inversa con la función f o la función f con la inversa, en los dos casos nos da de resultado x. Entonces, ¿cómo calculo la inversa de una función? Pues muy sencillo, simplemente intercambio primero la x con la y, ¿vale? Aquí tenéis el intercambio, donde tenga una x pongo una y, donde tenga una y pongo una x, y después despejo pues la y. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que tengamos esta función x más 1 partido de x menos 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, recordad, es intercambiar la x con la y. Es decir, aquí sería x y más 1, y menos 2. Y ahora hay que despejar la y. Para despejar la y, este y menos 2 pasa para el otro lado multiplicando. X por y menos 2 igual a y más 1. Y ahora hago esa multiplicación. Me quedaría xy menos 2x igual a y más 1. Vamos a pasar todo lo que tenga y a la izquierda y lo que no tenga y a la derecha. Es decir, me queda xy menos y es igual a 1 más 2x. Y ahora saco factor común la y, x menos 1, 1 más 2x. Y por último, paso dividiendo lo que multiplica la y, que sería x menos 1. Esta sería la inversa, la función inversa. Pues nada más, hasta aquí todo el tema. Bueno, como ya hablamos en clase, pues ya sabéis los ejercicios que podéis ir haciendo de la unidad. Algunos dejaremos por aquí para recordároslo en el aula virtual. Cualquier duda ya sabéis dónde encontrarme. Venga, un saludo.